Hoy hablaremos sobre la comunicación no verbal, todo lo referente a ello y cómo complementa la comunicación verbal. Entre nosotros ha existido la comunicación desde los años más tempranos de la humanidad. Todo ser vivo necesita comunicarse para conectar con su entorno, con su especie y así contribuir al mundo, desde el organismo más pequeño hasta grandes animales acuáticos, que aún sin valerse del oxígeno, utilizan lo que se conoce como ecolocación para comunicarse entre sí. Sin embargo, nuestra forma de comunicarnos ha evolucionado enormemente y ha deparado en ser objeto de estudio, un arte y una forma de vida. Y de ese estudio es que nace la rama del lenguaje que se conoce como lenguaje gestual. Pero, ¿qué es entonces la comunicación? ¿Qué otras formas tenemos de comunicarnos? ¿Por qué es tan importante el lenguaje gestual? En base a esto, analizaremos el lenguaje gestual y corporal, los factores que entran en juego en el proceso comunicativo, ya sea verbales y no verbales, siendo este último donde encuadramos todo lo referente a la comunicación gestual y donde más profundizaremos. Existen infinitas definiciones de comunicación, pero creemos que la que más se ajusta a su significado es aquella en que la definimos como un proceso de transferencia y comprensión de conocimientos dentro de un marco de una búsqueda en común, siendo esta la generación y creación de conocimiento. En el proceso global de comunicación entra en juego dos factores, el verbal y el no verbal, dentro de los cuales se incluyen todos los componentes de la comunicación y que solo al intentar el hablante establecer un diálogo con el oyente se pueden poner en funcionamiento todos o algunos de ellos. ¿Qué es entonces la comunicación no verbal? El lenguaje es más que una herramienta de la comunicación, es la forma del ser humano de expresar sus pensamientos, ideas, emociones y de relacionarse con el mundo. A través del lenguaje se lleva a cabo un proceso de desarrollo integral, cultural y evolutivo. Es nuestro deber enriquecer las distintas formas de lenguaje que existen para un desenvolvimiento más completo en la sociedad, organizar nuestras ideas y conocer más nuestro entorno. En nuestro tiempo, cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no verbal. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre 60 y 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad, imágenes sensoriales, visuales, auditivas u olfativas, tanto como sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Existen tres sistemas de comunicación no verbal. Entre ellos tenemos el lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa, incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. También tenemos el lenguaje icónico. En él se incluyen muchas formas de comunicación no verbal. Entre ellos, el código Morse, lenguaje de los sordomudos, señales de los árbitros deportivos, etc. Y por último, el lenguaje gestual y corporal. El gesto es el movimiento corporal propio de las articulaciones, principalmente los movimientos corporales realizados con las manos, brazos y cabeza. El gesto se diferencia de la gesticulación, es decir, un movimiento anárquico, artificioso, inexpresivo. Es común que en su desempeño diario los seres humanos hagan gestos y den señales no verbales interpretables por otras personas como muecas, movimientos de brazos, manos y dedos, etc. La comunicación corporal, antes que el lenguaje, es una parte esencial del sistema de comunicación y el vehículo para muchos intercambios humanos fundamentales que el discurso solo no puede comunicar. Gracias a la comunicación gestual conseguimos no solo sentirnos más seguros con nosotros mismos ante situaciones para las que hemos sido entrenados, sino para conseguir que el interlocutor entienda aquello que queremos transmitirle. ¿Por qué es entonces importante la gestualidad y todo lo referente a ello? La gestualidad no solamente es útil para complementar un mensaje o información verbal, sino que resulta sumamente importante debido a que te pueden juzgar dependiendo del lenguaje no verbal que emplees, ya sea en entrevistas, en eventos importantes e incluso para ocasiones ordinarias en las que se quiere dar una buena impresión. La educación y las buenas maneras son muy importantes de la comunicación, pero a veces nuestros gestos dicen lo contrario. La comunicación no verbal dice mucho de nuestro interlocutor. A veces se dice una cosa, pero con los gestos se comunica otra. Hay que estar coordinados a la hora de hablar y gesticular. El proceso de la comunicación no verbal juega un importante papel en cualquier ámbito social. Teniendo en cuenta estos consejos, se puede llevar la comunicación a buen término. Se dice que no se puede cambiar una primera impresión,
por lo que la gestualidad resulta esencial en estos casos, ya que gesticular es hablar con las manos o con el rostro. Ya nosotros tener conciencia de nuestros gestos y sabemos cómo usarlos productivamente, se tiene más control sobre los resultados de la comunicación. Concluimos entonces que sin la comunicación no verbal, la interacción pierde mucho significado. Sin ella, nuestros mensajes carecerían de contenido y del sentimiento o emoción que se quiere transmitir al oyente. Es por esto que incluso los artistas lo emplean todo el tiempo, ya sean cantantes, actores o músicos, que siempre expresan su trabajo acompañado por gestos muy simbólicos que dependen de la ocasión y de lo que se quiere transmitir al público. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible determinar lo que otra persona piensa a través de los gestos, pero en la mayoría de las situaciones la intuición sumará muchos pequeños mensajes no verbales que permitirán obtener una conclusión o por lo menos una idea. Solamente a través de la interacción de la comunicación verbal y la no verbal es como se puede emitir y recibir los mensajes para poder crear un espacio de comprensión común entre los interlocutores. Es decir, no se puede hablar de la comunicación no verbal de forma aislada, sino como una parte inseparable del proceso global de comunicación. Cualquier gesto o conjunto de los mismos que queramos interpretar debe aparecer siempre dentro de un contexto, ya que por sí mismo puede poseer muchos y variados significados y podemos caer en el error